Grabar la sesión. Es el bloque 1 que vamos a analizar. Son los conceptos básicos y las categorías de análisis de la estructura socioeconómica de México. Vamos a ver cuáles son los primeros conceptos básicos que vamos a analizar. Y antes de entrar al primer concepto, que es estructura, vamos a una breve definición. En la antigüedad, estamos hablando de antes de la llegada de los españoles a México, que fue en 1517 y 1521 la conquista. Antes de ese tiempo, la economía de los pueblos mesoamericanos era muy diferente a la que hoy tenemos. Es decir, el sistema de comercio, la base o la estructura económica de esos pueblos era distinta a la que hoy tenemos. La que hoy predomina es una economía que trae los cimientos y trae los principios de la política económica de los virreyes o de los virreinatos aquí en América impuestas por la corona española. Ese es como un dato a tener en consideración. No obstante, aunque ya no, desde 1821, que fueron los 300 años del virreinato aquí en México, después de 1821 a la fecha, aunque han pasado diferentes tipos de gobiernos en nuestro país, tanto gobiernos militares como gobiernos también, podríamos decirles, políticos y gobiernos con otro énfasis más meramente económicos, los sistemas de estilo de vida, los sistemas de producción, los bienes o los insumos y los productos tienen una connotación muy diferente. Se cambia el estilo de vida, y se cambia la forma de percibir y ver el mundo. La sociedad actual produce y trabaja para vivir y adquirir bienes o servicios. Hoy en día, la mayoría de las poblaciones, la mayoría de las sociedades, la mayoría de la gente tiene que trabajar para conseguir productos, para conseguir insumos, para conseguir bienes o servicios. Algunos bienes o algunos productos o algunos servicios son gratis hasta el momento, los tenemos gratis, no cuestan, no nos cuesta absolutamente algo para obtenerlos. Por ejemplo, el aire es un recurso natural que no lo pagamos, pero de alguna u otra manera lo utilizan para hacer otros productos dentro de las industrias, utilizan el oxígeno y a través de eso nos cobran cuando nos venden un servicio o un producto. De alguna manera lo estamos pagando, pero literalmente no estamos pagando un servicio mensual de estar respirando aire. En la época de Antonio López de Santa Anna, en 1850, cuando fue su dictadura aquí en México, por las fiestas y las parrandas que él utilizaba y el derroche de dinero que hizo, llegó a colocar una ley que tenía como objetivo aumentar los impuestos a la población mexicana en ese tiempo. Esa ley era cobrarles más impuestos a las personas que tuvieran más ventanas en su casa, porque al tener más ventanas, estaban respirando más aire. Entonces eso significaba que tenían que pagar más impuestos. Las personas que tenían más mascotas en su casa, como gatos, conejos o perros, tenían que pagar más impuestos. Es decir, Santa Ana ya no sabía de dónde sacar dinero para poder hacer sus fiestas y sus derroches a nivel con pura gente de la realeza, lo cual llevó a México a una hambruna, hubo mortandad, hubo escasez y por ese motivo hicieron la guerra de reformas y lo corrieron. Bueno, pero a lo que estoy hablando aquí es que él ya estaba tratando de cobrarnos el aire, un recurso natural. El agua tampoco nos lo deberían cobrar porque es un recurso natural indispensable para vivir, solo que como la escasez del agua, pues nos las han cobrado. Lo que quiero decir con esto, jóvenes, es que la la mayoría de los productos o los recursos naturales, muchos fueron ya creados
por el mismo sistema, la misma naturaleza. Es decir, el ser humano no los inventó, no los creó. El aire no lo creó el ser humano. El agua no lo inventó el ser humano. Ahora, estos recursos o los árboles tampoco los inventaron los seres humanos. Estos recursos el hombre los usa y los modifica o los transforma y crea bienes o servicios y nos los vende. Sigo leyéndoles. Todos estos recursos se encuentran, algunos son límites, como ya lo comentamos, y también hay recursos que son muy escasos y que poseen un precio. Ahora, ¿cuáles recursos son escasos? Por ejemplo, el petróleo es un recurso muy escaso aquí en México. Y digo escaso porque no en todos los 32 estados de la República Mexicana hay petróleo. Aproximadamente en unos 7 estados de la República, aquí en México, tienen petróleo. Por ejemplo, menciono Veracruz, Tabasco, Yucatán, me parece que Guanajuato y no estoy muy seguro si Nayarit, pero bueno, son muy pocos los estados, los territorios que tienen petróleo y no tenemos la suficiente infraestructura como México, o digo, hablo como país, como México no tiene la suficiente infraestructura para extraer esos recursos y para poder transformarlos en los Oye, pollito, elementos que ¿me requerimos. traes unas galletas mientras estoy en clase, porfa? ¿Me Carla, traes unas ¿puedes apagar galletonas tu mientras estoy micrófono, en por favor? clase, porfa? Bueno, el punto es que estos recursos, como son tan escasos, tienen que contratar infraestructura o maquinaria extranjera, alemana, inglesa, holandesa y estadounidense, o sea, americana, para poder extraer y procesar los recursos, esos recursos naturales, como es el petróleo crudo. Ahora, el petróleo no es el petróleo, el gas, el diésel, no es lo que genera mucha riqueza en los países que tienen petróleo. Texas tiene 170, más de 170 refinerías. Aquí en México nada más tenemos, si no mal recuerdo, son como 6 o 7. Arabia Saudita tiene muchas y las tiene en el desierto, pero no es tanto de lo que buscan, no es el petróleo, sino los hidrocarburos que se extraen del petróleo para hacer muchos productos. Por ejemplo, para hacer las gafas o los lentes que traigo, se necesita del petróleo. Para hacer un automóvil, aunque hagan carros eléctricos, automóviles eléctricos y ya no consuman diésel o gasolina, van a seguir utilizando los hidrocarburos, es decir, el petróleo para hacer los autos. La carrocería o todo lo que es la hojalatería, la lata, la mayoría del automóvil está compuesto o está elaborado del el crudo, el petróleo. Esos recursos, como son tan escasos y son muy difíciles de extraer, se vuelven muy caros, poseen un precio muy caro. Entonces, la economía es el marco en que todas las operaciones se realizan. Desde el punto de vista económico, vivimos en un gran mercado que se rige por una ley, que es la ley de la oferta y la demanda, y que cuenta con un administrador público que reclama su parte a través de impuestos. Cuando el producto es muy escaso, se genera más demanda. La sociedad tiene más necesidad, tiene más deseos de demandar ese producto, pero como es tan escaso, eso hace que el precio aumente. Y eso no solamente en el petróleo, puede ser en el café. Les pongo un ejemplo de los granos del café. Imaginemos que los agricultores dejan de producir café o siembran el café, pero llega plagas y ya no producen la cantidad de café que se esperaba para este año. Entonces, los que van a comprarle el café para traerlo a las ciudades y distribuirlos a las empresas que venden café, ya no habría café en todas las cafeterías con la mayor cantidad y eso haría que los precios del café se dispararan o se elevaran. Si pagamos 60 pesos por un café en una tienda X, ahora como este año no hubo mucha producción y hay muy poco café y son muy pocas tiendas las que tienen este privilegio de vendernos café, ahora ya no vamos a pagar 60, muy probablemente paguemos, es un ejemplo, muy probablemente paguemos 120, 150 pesos por una taza de café. Entonces se eleva su costo porque la escasez del producto. Y eso hace que afecte
no solo a la economía del agricultor, quien lo produce, porque ya no vendió tanto, afecta también a la economía del distribuidor o el comprador a que distribuye, y también afecta a la economía de las empresas que vendían el café a la clientela o a las personas, y también afecta a nuestro bolsillo, porque ya tenemos que pagar el doble o el triple, y afecta a nuestra economía en la familia. Si se dan cuenta, lo que deja de hacer un productor o las plagas o las situaciones de la naturaleza, cuando llegan a afectar a un sector, ya sea primario, secundario o terciario, que es la estructura de nuestra economía aquí en México, ya eso de los tres sectores se los voy a explicar en otra clase. Entonces, cuando se logra afectar en uno de esos tres sectores, por condiciones de la naturaleza o porque la gente no quiso trabajar o porque hubo huelgas o porque tú no llegaste a tiempo y no se salió la producción, no solo se afecta a esa empresa o a ese sistema o a esa estructura, sino que se afecta a muchas estructuras y eso genera un caos, un desbalance, un desequilibrio en nuestra economía, se disparan los precios y puede provocar algunas otras crisis financieras, puede provocar inflación en el país. ¿Y quién es el que reclama su parte en todo esto en todos estos procesos de la economía? El gobierno a través de la instancia que se llama, una institución que se llama Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con sus subinstancias que están en los 32 estados de la República, que se llaman el Sistema de Administración Tributaria, que es el SAT. El SAT cobra impuestos y esos impuestos pues los recauda el gobierno. Entonces, el gobierno, cada vez que hay empresas públicas, el gobierno, a través de la Secretaría de Economía, es la que establece los precios. Les voy a poner un ejemplo. Pensemos que el kilo de tortilla vale, ahorita vale 26 en algunos negocios, en algunas otras partes lo encuentras a 25, 24. La Secretaría de Economía establece un precio y dice a través del presidente de la República el Congreso de la Unión, que es la Cámara de Senadores y Diputados. El precio de tortillas debe valer entre 22 pesos y 26 como máximo. Eso es lo que establece. Entonces ya todos los empresarios y todos los que tienen tortillerías tienen que competir entre ellos mismos para, esto se llama, eso es el libre mercado, eso es el sistema del capitalismo, es el libre mercado. Entonces, ¿quién lo va a vender más barato y quién lo va a vender más caro? Eso ya depende, pero no se pueden exceder de esos dos límites, de esos dos parámetros, 22 o 26 pesos. Es así que, por ejemplo, si tú tienes una empresa de tortillería, una la colocas en Terrazas del Valle, tendrías que venderlo en 21 pesos, 22 pesos, porque la economía y la posición social de las personas en esa comunidad no les va a alcanzar para pagar 26 pesos, porque desbalanceas su salario para comprar la canasta básica. Pero sí puedes venderlo a 26 pesos si tienes otra tortillería y la colocas, por ejemplo, en Chapultepec. Ahora, si te pasas del rango de 26, es decir, si lo vendes a 27 pesos o 28, aun cuando sea en la Chapultepec y la gente tenga para pagarlo, se pueden quejar y pueden poner una denuncia a través de otra instancia que se llama la Secretaría, perdón, se llama a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, que es la Profeco. Entonces ya te denuncian, ponen una demanda. Por eso nada más la Secretaría lo que hace es establecer un límite y dentro de ese límite tienen que competir todos los empresarios y todas las personas que tienen negocios para ver quién lo vende. Si yo lo estoy vendiendo a 22 y otra persona lo vende a 24, es muy probable que yo gane la clientela de los que iban con la tienda, que la tienda que los vendía a 24 pesos. Entonces ahí es donde juegan ese tipo de cosas. Y ahí es ahí donde se obtienen los impuestos que cobra el gobierno a través de todos los productos que nosotros compramos. Bueno, estructura. ¿Qué es una estructura? Como definición tenemos que la estructura está definida por un conjunto de elementos y relaciones que entre ellos forman una unidad, o sea, un todo, un sistema. Esa estructura está compuesta de un conjunto de elementos. Los elementos son cualidades, características, o pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser cualquier otro tipo de circunstancia que hace que ese sistema, que esa unidad funcione, esté operando al 100%
porque todos esos elementos tienen una función, tienen un rol que desempeñar para que el sistema funcione y logre su objetivo. Si uno de esos elementos no funciona, no hace su tarea, no hace su oficio, su función, no la cumple al 100% o medio la cumple, el sistema o la estructura puede llegar a tener problemas, desequilibrios, desajustes, balances o incluso puede llegar a desaparecer, puede morir, puede terminar como sistema, como estructura. Y esas características, esos elementos, los roles y las funciones que tiene ese sistema es lo que lo hace único y diferente a otros tipos de estructuras o sistemas. Ahorita vamos a poner ejemplos. Podemos así hablar de la estructura de un organismo vivo, por ejemplo, la estructura de un ser humano. La estructura de un ser humano internamente, hay varios sistemas de los cuales está compuesto el ser humano. El sistema gastrointestinal, el sistema cardiovascular, el sistema pulmonar, el sistema neuronal, el sistema tegumentario, es decir, el sistema de la piel, el sistema sanguíneo, el sistema óseo, los huesos, el esqueleto. Ahora, externamente, la cabeza, el tronco, las extremidades superiores e inferiores, esos son todos los elementos. Si uno de esos elementos deja de hacer su función, si el riñón deja de hacer su función, hay problemas. Si el hígado deja de hacer su función, problemas. Si mis pulmones o los pulmones de alguien dejan de hacer su función, problemas. Y si muchos de esos elementos dejan de hacer sus funciones, riesgo incluso hasta de que esa estructura, ese ser vivo, ese organismo, pueda fallecer, pueda morir, pueda terminar. Esto es por poner el ejemplo de una estructura en un organismo vivo, pero puede ser la estructura de una sociedad. ¿Cuáles son las estructuras de la sociedad? El Estado, la iglesia, la escuela, las empresas, la familia, los medios de comunicación y transporte, los sistemas jurídicos o políticos, etcétera. La estructura de un sistema solar también tiene estructura, tiene sus elementos, tiene todos sus planetas que le permiten mantener ese equilibrio. La estructura de una obra literaria, o sea, un libro tiene su estructura tanto externa como interna para que se pueda entender, debe tener un orden, una coherencia, como portada, contraportada, prólogo, índice, introducción, descripción de los títulos, los temas, imágenes o ilustraciones, pie de página, glosarios, bibliografías, etcétera. Todo hay una estructura que la compone. Sin esos elementos, deja de ser lo que es la estructura de un edificio, de una casa, etcétera. Ahora, la estructura, por ejemplo, para que quede más claro esto de la estructura, cómo funcionan sus elementos. Una familia es una estructura. ¿De qué está compuesta una familia? Una familia está compuesta de, vamos a pensar que haya 3 generaciones, abuelos o 4 generaciones, bisabuelos, abuelos, papás e hijos. Y podríamos agregarle ahí tíos, primos o sobrinos, etcétera. Vamos a pensar que todo eso, ¿no? Externamente esa es una familia. Pero la familia no está compuesta solamente de eso, de esas personas que las mencioné, sino que también está compuesta de principios, valores, normas, reglas, tradiciones, costumbres, ideologías, necesidades, proyectos. Todos esos elementos hacen que la familia de Juan sea muy diferente a la familia de Sandra y las familias de Sandra con sus principios, ideales y todo eso sea muy diferente a la familia de Juan Carlos o de María o de Pedro o de Daniel. Pero no solamente son esas estructuras, esas características que la distinguen a la familia, sino que también hay otras características como los rasgos fenotípicos o genotípicos, es decir, el color de pelo, el color de cabello o color de ojos, el color de la piel, la proporción, o sea, la estatura, la complexión, es decir, la genética si somos caucásicos, afrodescendientes.
los rasgos fenotípicos, genotípicos, los valores, los principios, las costumbres, las tradiciones, los ideales, y si son abuelos, papás, o nada más están papás e hijos o primos, eso es lo que hace que una familia sea diferente a otra familia que vive incluso a 2 metros de distancia. Eso es lo que nos hace distinguibles de una unidad a otra unidad, de una estructura a otra estructura. ¿Qué características tiene una estructura? Primero, el término proviene de estructura o struere, que significa construir. Entonces, una estructura está construida, está constituida, por eso se llama estructura, porque está constituida, está construida de algo. ¿Y de qué está construida? Pues de sus elementos que les acabo de mencionar. O sea, para que algo esté, ese todo, esa unidad funcione, debe tener ciertos elementos que lo componen o que lo configuran, del cual está construido, de cuál está construido, para que funcione u opere en el ámbito que le corresponde. 2. Los elementos y las relaciones que están presentes en el interior de la estructura se subordinan al sistema. Eso significa que cada uno de esos elementos que componen una estructura tienen un nivel de relación o interacción porque están funcionando. Uno le pasa información al otro, el otro le pasa la información al otro y así sucesivamente todos funcionan como tal. Pero ahí hay unas que están subordinadas, es decir, jerárquicamente hay unas que tienen un rango más de importancia que otros elementos. Y eso lo voy a explicar en el punto 3. Los elementos y las relaciones tienen distintos niveles de importancia para el conjunto, es decir, se encuentran jerarquizados. El nivel de importancia que tiene dentro de una empresa el gerente a vamos a decirlo, sin demeritar la función o el puesto o el rango que tenga otra persona, a una persona de vigilante, a un vigilante dentro de la empresa, la importancia es enorme, es abismal. No obstante, como valor, toda persona valemos lo mismo jurídicamente, valemos lo mismo, seamos hombres, mujeres, eh, intersexuales o transexuales o como se le quiera denominar ahorita con la cuestión de la identidad de género, todos valemos lo mismo. Ahora, que tengamos un nivel de importancia dentro de la sociedad o dentro de una empresa, dentro de una estructura, hay quienes tienen mayor importancia y quienes tienen menos importancia. Y la importancia está por la función o el rol que desempeñan dentro de esa estructura, no no por otra cosa, no porque sepa más. Probablemente los dos tengan el mismo nivel académico, pero uno tiene la posición, el cargo con mayor responsabilidad y por lo tanto tiene mayor importancia o mayor peso su participación dentro de esa estructura. Pero sin la participación de la otra estructura o subestructura que tiene menor relevancia, la que tiene mayor relevancia no podría ser o hacer sus funciones sin la otra subestructura que está por debajo o que tiene menos importancia. Todas son fundamentales, todas son esenciales en el sistema de colaboración para la unidad o para la estructura, pero hay quienes tienen mayor jerarquía o mayor importancia. Por ejemplo, papá y mamá en casa son los que tienen mayor responsabilidad o mayor importancia que el niño de 4 años, mayor importancia que el niño o la niña que tiene 10 o 12 años, y cada uno de ellos tiene que cumplir su función. 4. Cada elemento estructural puede establecer relaciones simultáneas de varios tipos con otros elementos y, desde luego, más de un tipo de relación con cada uno de ellos, y así se establece una vinculación de interdependencia. Hay relaciones, en el trabajo las relaciones que se deben establecer son puramente laboral. Puede que se dé la relación de amistad, puede. La relación amorosa puede suceder, pero no es el objetivo. La finalidad es una relación laboral. En la escuela es una relación académica y social. En la familia, una relación social y así sucesivamente. En cuanto a la interdependencia, todos dependemos uno del otro. Como decía hace rato, quien deja de hacer su oficio, su función, hace que afectar al sistema y a todos los demás sistemas. Por ejemplo, dentro de una familia, si mamá tiene que trabajar en su consultorio, ahí mismo en casa puede ser, papá sale a una industria,
la hermana mayor tiene que lavar, barrer, planchar, la otra hermana tiene que tender la cama, hacer el aseo, el otro hermanito pues tiene que alimentar a las mascotas y limpiar, otro tiene que sacar la basura, y el más chiquito tiene que hacer su tarea, pero alguien le tiene que ayudar a hacer la tarea. Entonces, todos tienen que cumplir esas funciones para que la casa, el sistema, la estructura funcione. Cuando alguno de nosotros deja de hacer esas funciones en el hogar, hay problemas. Hay problemas con papá y con mamá y se desbalancea o se desequilibra las relaciones. Entonces, los límites, las reglas dentro de una empresa, dentro de una estructura, se hacen y se establecen, o las políticas se establecen para lograr los objetivos. Okay. La primera estructura el primer concepto que vamos a analizar después de ver la estructura es el gobierno. Esa es la primera institución, el gobierno. El gobierno es una estructura porque está compuesto de tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y de esos tres poderes emanan otras subestructuras y están compuestos no solamente por personas, sino también por espacios, mobiliarios, tecnología, todos los elementos que tienen dentro de las oficinas, el papeleo, las computadoras, el internet, los medios de comunicación, todo eso son los elementos que configuran el sistema del gobierno. Y el gobierno ejerce actividades estatales o nacionales o federales que se identifican con la actividad política, que tiene como misión, o sea, cuando hablamos de política es que el gobierno tiene la misión de crear o de administrar todos los recursos naturales y los recursos artificiales o tecnológicos y todos los bienes y servicios para el bienestar de la sociedad, lograr el bien común de la sociedad. Su fin es administrar todos los bienes. ¿Y cómo? A través de un sistema de autoprotección social para con las familias que viven en un territorio determinado. Que esa protección sea a largo plazo, que sea segura, que sea autofinanciable, que sea de muy buena calidad y sin corrupción. En los espacios o los ámbitos donde el gobierno tiene su función como estructura de ver por toda la comunidad, por toda la sociedad, es en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la propiedad privada, en el ámbito de los créditos, facilitar créditos para que las personas puedan poner negocios, adquirir una vivienda, administrar los sistemas de pensión para las personas que se jubilan, etcétera, etcétera. En los ámbitos deportivos, en los ámbitos culturales, artísticos, en todos esos espacios el gobierno tiene que garantizar, tiene que administrar esos recursos, esos bienes para que todos los seres humanos nos desarrollemos plena e integralmente. Esa es la estructura del gobierno. La familia es la primera institución creada por el ser humano. Cuando el ser humano deja de ser nómada, porque era nómada, y se vuelve sedentario, el ser humano logra establecerse en un lugar, una tierra fértil, y como es tierra fértil, hay agua, ríos, lagos, mares, bosques, y puede producir, cultivar, domesticar las plantas, domesticar animales. Entonces pone un cerco a ese territorio que él ha descubierto, y le dice que esto es mío, y ahí nace el concepto del derecho. O sea, las bases del derecho están ahí, porque ahí nace la idea o el principio de propiedad privada, el derecho jurídico de la propiedad privada, esto es mío. Entonces, si llegaba otra tribu nómada, decir, no te metas aquí porque esto es mío. Entonces, otra persona tenía que establecer su propio territorio y así se fueron haciendo de las posesiones privadas. Por eso hoy tú tienes un territorio, una casa o un rancho y lo tienes cercado para que nadie se meta. Ahí se crea por primera vez la familia. O sea, el ser humano era nómada, procrean hijos, luego establecen una aldea, luego se van creando las demás familias. No existía gobierno, no existía escuela, no existía religión, no existían medios de comunicación o transportes. Primera y por excelencia, la familia es la primera institución. ¿Qué es la familia? Es un sistema en el que las personas resolvemos nuestras necesidades de afecto. Los padres nos dan afectos desde que somos bebés, nos arrullan, nos cantan, nos acarician y nos dan amor, afecto, besos, abrazos. Todo eso hace que se fortalezca nuestra autoestima, nuestro carácter, nuestro autoconcepto. Entonces, cuando las personas no tenemos resuelta esa parte porque no tuvimos el afecto maternal o paternal, usualmente son las personas que tienen problemas en las relaciones personales con las amistades o con las parejas. Se vuelven violentas. ¿Por qué? Porque no recibieron, no satisfacieron esa necesidad y tienen que aprender a hacerlo, aprender a recibir
y a darse afecto, para poder dar afecto a las demás personas. Entonces, se satisface esa necesidad a través del afecto que nos brindan los padres y por eso es que nosotros sabemos brindar afecto. Nos da protección, la protección la obtenemos con la casa de 4 paredes, nos protegemos del frío, del calor, pero también nos protegen con la vestimenta cuando somos niños, nos protegen con el alimento y también nos dan una protección cuando nos brindan educación, nos están protegiendo nuestra vida futura para que seamos autosuficientes. También nos protegen en cuanto al alimento, ya lo habíamos comentado, y a la salud. Nos brindan esos cuidados de la salud. Entonces la familia ahí es elemental, es fundamental. Y cuando una persona no tiene resuelta eso y no lo tiene en su familia, busca con alguien más, ya sea la familia, los vecinos u otra persona. A través de la familia, las sociedades es que transmiten valores, principios, creencias, costumbres, tradiciones, el tipo de lengua que vamos a hablar, la aprendemos en familia, el modo de vestir, el modo de vivir, la forma de pensar, o sea, nuestras ideologías, y la forma de honrar a nuestros muertos, si los enterramos, los incineramos, el tipo de religión, el tipo de partido político, o si somos apartidistas, o si somos no creyentes, todo eso lo aprendemos de la familia. La familia como estructura es elemental dentro de una sociedad. Estos son los 3 conceptos que hemos revisado hasta aquí, estructura, gobierno y familia, y vamos a hablar del otro concepto muy fundamental que es la economía también. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, pueden escribirlo en el chat o pueden abrir su micrófono con toda libertad y toda confianza. Yo aquí tengo un ejemplo de un ejercicio, ahorita lo vamos a trabajar, solo quiero comentarles algo. Voy a tener que abrir otra sesión con ustedes, otros minutos más, porque esta sesión me quedan ya 2 minutos para finalizar. Así que les pido un favor, Blanca, Cristian, Elvis y Génesis. ¿Quién más? Trinidad. A todos los que están aquí, es que no los alcanzo a ver. Ah, sí, más Trinidad, Princesa Saraí, Carla Nieves, Juan Carlos. Si se vuelven a conectar en un ratito más, pero no se me salgan todavía. Que se vuelvan a conectar con el mismo link para terminar nuestra sesión. Ya no nos quedaríamos más como unos minutos más, 20 o 15 minutos más. ¿Les parece bien? Está bien, sale pues. Entonces, ya pueden salir y ahorita conéctense con el mismo link. Ahorita los veo. Gracias.